bienvenido una vez más a este espacio. Hoy recibiremos un nuevo legado que nos llevará a comprender un concepto psicológico que estoy seguro les resultará bastante interesante. Vamos a imaginar una casa victoriana en medio de las penumbras, donde la llama de una lámpara, de aquellas lámparas de gas, parpadea misteriosamente. ¿Es real ese temblor de la luz? ¿O quizás solo está ocurriendo en tu mente? Así comenzará nuestra historia detrás de este término. Gaslighting. Esto es una forma de abuso psicológico que sumerge a la víctima en la duda y en la confusión. El origen de este concepto proviene de una obra de teatro británica que se escribió por allá en el 1938, Gaslight, adaptada al cine en el año 1940 y especialmente en 1944 con la película conocida por el nombre homónimo, pero en Hispanoamérica se conoció como La luz que agoniza. En esta trama, un esposo manipula sutilmente el entorno, atenuando todas las luces de gas que hay en su hogar, para hacer que su esposa crea que está enloqueciendo. Le niega constantemente la realidad de estos cambios. Luces tenues, debes imaginarlo. El siniestro propósito es desestabilizarla mentalmente para poder robar su fortuna. A raíz de esta historia, gaslighting se convirtió en el término para describir la táctica de engañar a alguien hasta hacerle dudar de su propia cordura. Aunque el término nació en el arte, pronto entró en el léxico psicológico para describir un patrón real de abuso emocional. Desde la década del 60 y el 70, los psicólogos y los psiquiatras empezaron a usar gaslighting para referirse a una forma sutil y atroz de manipulación en la que el abusador siembra dudas en la mente de la víctima sobre sus recuerdos, percepciones y juicio. No se trata de un diagnóstico clínico formal, sino más bien de un concepto útil para llegar a entender ciertas dinámicas perversas en las relaciones abusivas. Entonces, gaslight consistiría en la negación persistente de la realidad, es decir, exceso de mentiras, contradicciones y la desorientación deliberada, todo con el fin y el propósito último de desequilibrar psicológicamente a la persona afectada. Tal como lo define una fuente, es una clase de manipulación psicológica que busca dejar semillas de duda en un individuo, haciendo que éste cuestione su propia memoria, su percepción y hasta el propio estado de su cordura. Las negaciones, la distracción y las mentiras sistemáticas. El gaslighter, que llamaremos el manipulador, erosiona la confianza de la víctima en sí misma, hasta llegar al punto en que ésta depende de la versión de la realidad que el abusador ha venido construyendo. Con los años, el concepto ha trascendido de lo doméstico y se ha popularizado en ambientes mucho más amplios, especialmente en años recientes, como en el 2022, el gaslighting fue incluso elegida como la palabra del año por el diccionario Merriam-Webster, debido al explosivo aumento en su uso. Y no es casualidad, vivimos en una era de posverdad en la que las tácticas de distorsión de la realidad son bastante empleadas y ya no se limitan a individuos, sino que llegan a aparecer en discursos políticos, en fake news, en la manipulación mediática, es decir, que ya se maneja a gran escala. Pero antes de adentrarnos en estos casos colectivos, veamos el rostro humano y el más cercano de este fenómeno, casos reales y representativos del gaslighting. En la intimidad de una relación afectiva, el gaslighting puede llegar a ser un juego macabro de poder que destruye la vida. Un ejemplo emblemático es el caso de Betty Broderick,
una mujer cuyo matrimonio, aparentemente perfecto, se convirtió en un campo de batalla psicológico. Betty estuvo casada por algunos años con Dan Broderick, un abogado que era bastante exitoso. Cuando ella comenzó a sospechar que Dan le era infiel, este último no solo lo negó repetidamente, sino que la retrató como si ella estuviese loca y paranoica, por siquiera llegar a cuestionarlo. Durante este agrio proceso de divorcio en los años 80, Dan desplegó mentiras, manipulaciones y humillaciones que dejaron a Betty emocionalmente al borde. La defensa de Betty Broderick en el juicio posterior describió que Dan la había sometido a años de luz de gas, sembrando dudas sobre sus propios recuerdos y su propio juicio, con mentiras constantes, con la minimización de sus preocupaciones y con la etiqueta de desequilibrada, etiqueta que recibió cada vez que ella deseó enfrentar la realidad. El efecto llegó a ser tan devastador que los amigos de la pareja relataron cómo Betty Broderick, antes segura de sí misma, empezó a perder confianza, a dudar de su memoria y hasta de su propia cordura. Dan le decía que nada de eso había pasado, que todo estaba en su cabeza. Gaslighting puro. Con el tiempo, la desesperación de Betty Broderick empezó a crecer aislada y confundida. Se sentía atrapada en una realidad en donde ella era la villana imaginaria. Este tormento psicológico culminó trágicamente en el año 89, cuando Betty, quebrada emocionalmente, se fue a asesinar a su ex esposo y a la nueva esposa de aquel hombre. Si bien considero que nada justifica un acto de violencia tan extremo, sí que esta situación ilustra bastante bien el punto del gaslighting, y es que el gaslight puede llegar a empujar a una víctima hacia un abismo emocional. De hecho, no lo digo yo. En el juicio se argumentó que Betty había sido una esposa maltratada psicológicamente y que fue llevada, tras tantos años de abuso invisible, de mentiras y de negaciones sistemáticas, a que Dan alimentase el fuego de la inestabilidad emocional en Betty. Este caso es bastante célebre por la cobertura mediática y las series de televisión que se hicieron sobre este. Pero por desgracia, muchas relaciones tóxicas de hoy en día presentan patrones bastante similares. Quizás tú la hayas vivido, aunque muchas de estas no acaban en crímenes. Detrás de las puertas cerradas hay parejas en las que uno de los miembros manipula al otro con frases como "estás exagerando, eso nunca ocurrió" o "eres demasiado sensible, todo está en tu mente". Estas palabras, repetidas día tras día, van calando bastante hondo. La persona sometida al gaslighting termina por preguntarse si sus sentimientos son realmente válidos o si quizás está loca, como el agresor le ha estado intentando hacer creer. La duda se instala. ¿Recordé mal? ¿Soy yo el problema? La vida cotidiana se vuelve una niebla de incertidumbre, así que el gaslighter empieza a obtener el control. La víctima duda de sí misma, pero confía en la versión del abusador. Este ciclo perverso puede llegar a durar años, destruyendo la autoestima y la salud mental de quien sufre la manipulación. Cuando pasamos de aquel ámbito que dijimos que era privado hacia el colectivo, el gaslighting se vuelve la argamasa que mantiene unidas a las sectas y a los cultos destructivos. ¿Cómo es posible, nos preguntamos al ver esos documentales sobre sectas, que tantas personas, que eran cuerdas, caían bajo un hechizo invisible de un líder delirante? Una respuesta clave es mediante el gaslighting sistemático. Los líderes sectarios suelen ser maestros de la manipulación mental. Son capaces de redefinir la realidad para sus seguidores y hacerles dudar todo salvo que la palabra del líder es la verdad absoluta. Un caso escalofriante, y probablemente lo conoces, es el de Jim Jones, aquella secta denominada como People's Temple, que culminó en un suicidio colectivo
que se ejecutó en la Guyana Francesa, en Jonestown, en el año 1978. Jones era una persona con un carisma bastante retorcido. Empleaba técnicas de gaslighting para mantener la autoridad sobre cerca de 900 adeptos que estaban bajo su control. Se proclamaba a sí mismo como una figura casi divina y afirmaba tener la única verdad, mientras que al mismo tiempo inculcaba la idea de que cualquiera que lo desafiara estaba loco o era un enemigo poseído por el maligno. Mentía sobre la realidad exterior, alimentaba la paranoia y les hacía creer que el mundo fuera del culto quería destruirlos. Por ejemplo, manipulaba situaciones y retorcía los hechos para lograr que sus seguidores dudaran de sus propias percepciones. Si alguien expresaba alguna inquietud o crítica, Jones simplemente volteaba la situación. Los reprendía con citas bíblicas o con discursos, haciéndoles sentir culpables por dudar de él. Esta técnica de nosotros contra ellos aisló a su comunidad. Cualquier voz disidente era atribuida a las fuerzas del mal o a la locura de la herejía. Gradualmente la versión de la realidad de Jones reemplazó a la realidad objetiva para todos sus seguidores, llegando a creer que solo él estaba diciendo la verdad y que sus propios sentidos podían engañarlos. En las infames Noches Blancas, los simulacros del suicidio que Jones orquestaba probó hasta dónde podría llegar su control y convenció a todos de que debían morir antes de caer en manos de un enemigo imaginario. La culminación fue trágica. Jonestown fue el epílogo sangriento de uno de los gaslighters más letales que la historia ha conocido. En tiempos más recientes, otro caso de sectas con gaslighting fue el que mencionamos en el video anterior, en el video de las sectas, en la secta NXIVM, un supuesto grupo de autoayuda liderado por Kate Raniere, que en la realidad operaba como una secta piramidal y Raniere utilizó un elaborado sistema de manipulación para doblegar a sus miembros altamente educados, convenciéndolos de que sus abusos eran en realidad empoderamiento. Durante el juicio a Raniere en el año 2019, los testigos y los expertos describieron cómo el gaslighting fue una herramienta central de su control. Raniere y todos sus cómplices distorsionaban constantemente la realidad y hacían promesas de conocimiento personal mientras explotaban a la gente. Y cuando alguna víctima mostraba desconcierto o resistencia, la inundaban de argumentos para hacerla sentir culpable o equivocada. La fiscalía señaló que Raniere mantenía a sus seguidores confundidos mediante mentiras descaradas, negación de los hechos y amenazas, al punto que varias mujeres llegaron a cuestionarse su propio sentido de la realidad. Un testimonio que fue bastante impactante fue el de una joven llamada Daniela, quien contó cómo Raniere llegó a negarle la realidad de un abuso, diciéndole que ellos habían tenido un encuentro cuando claramente ella lo recordaba de otra manera, logrando que incluso ella dudara de su memoria y de su propio cuerpo. Estos engaños calculados hacían que las víctimas pensaran: quizás estoy confundida, él tiene razón y yo no, logrando minar de esta manera su voluntad. El doctor y experto en sectas Steve Hassan explicó en su juicio que en todos los cultos es bastante común ver al líder decir algo un día y al siguiente negar haberlo dicho, acusando a los seguidores de haberlo imaginado. Es un patrón casi universal, crear una realidad alternativa y voluble, obligando a los adeptos a soltar su propia lógica y aferrarse a la del líder. Con el tiempo, incluso tras huir de la secta, muchos exmiembros sufren una especie de niebla mental persistente. Después de una década fuera, aún no confían en su propio criterio. Es como si la brújula interna hubiese quedado descalibrada por el gaslighting prolongado al cual estuvieran sometidos. Este control de la percepción es tan potente que romper el hechizo puede llegar a tomar años de recuperación.
así como casos del DNX y VM, demuestran que las sectas modernas, al igual que los cultos del pasado, aprisionan la mente de las víctimas negándoles la realidad y convenciendo a personas inteligentes de las ideas más descabelladas a través de la duda y el miedo bien orquestados. ¿2 más 2 son 5? Esta absurda afirmación, famosa en la novela de 1984 de George Orwell, simboliza el pináculo de la manipulación: lograr que alguien crea una falsedad evidente solo porque la autoridad así lo exige. En la vida real, los regímenes totalitarios y las maquinarias de propaganda han usado tácticas similares al gaslighting para llegar a doblegar la percepción de sociedades enteras. Mentiras colosales repetidas 1000 veces, negación de hechos obvios y la reescritura de la historia. Todo esto se asemeja inquietantemente a encender y estar apagando, metafóricamente, los faroles de gas a escala nacional. Un antecedente histórico es la técnica de la gran mentira, descrita por Adolf Hitler en Mein Kampf. Hitler hablaba de una mentira enorme, repetida constantemente y sin permitir a las voces disidentes contrariarla. Esta mentira termina por incrustarse en la mente de las masas, y justamente el régimen nazi puso en práctica esta máxima. Por ejemplo, culpó a la población judía de todos los males de Alemania con afirmaciones disparatadas, pero reiteradas hasta la saciedad, mientras que ellos negaban cualquier atrocidad que fuese propia. Era una gigantesca manipulación colectiva. Millones de ciudadanos fueron inducidos a dudar de la realidad. ¿De verdad nuestros vecinos judíos son el enemigo? Quizás lo que vemos es lo que parece. Y aceptar la realidad fabricada por el partido. Orwell, inspirado por las propagandas de la Segunda Guerra Mundial, escribió en 1944 que la teoría nazi niega específicamente que exista algo como la verdad. El objetivo de la propaganda era precisamente eso: un mundo en donde la distinción entre la verdad y la mentira ya no existiese, donde solo la versión oficial tenga validez. Y como señaló la filósofa Hannah Arendt, el sujeto ideal para un régimen totalitario no es el fanático convencido, sino aquel para quien la distinción entre la realidad y la ficción, la verdad y la falsedad, ya no existe. Es decir, el ciudadano incapaz de confiar en su propio criterio. Pero no hace falta irnos a los años 30 o a la ficción distópica para ver el gaslighting político. En épocas recientes, en la era de la posverdad, líderes y gobiernos han empleado estrategias semejantes para llegar a manipular la opinión pública. Por ejemplo, numerosos analistas han calificado de gaslighting ciertas tácticas de comunicación del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, desde llegar a negar declaraciones que previamente eran evidentes diciendo «yo nunca dije eso», incluso cuando hay grabaciones, hasta insistir en teorías conspirativas infundadas y luego acusar a los críticos de estar locos o de estar mintiendo. De hecho, en el año 2018 se publicó un libro titulado Gaslighting en América: ¿por qué nosotros la amamos cuando Trump nos miente a todos?, analizando cómo muchas de sus mentiras flagrantes no escandalizaban a parte del público, sino que incluso ellos las aceptaban y las justificaban. Las ideas de hechos alternativos que surgieron en este periodo ejemplifican este fenómeno: intentar convencer a las masas de que la verdad no es objetiva, sino que más bien depende de quien la esté contando. Un peligro que es muy similar al 2 más 2 es igual a 5 con el que empecé este capítulo. En América Latina también encontramos estrategias bastante parecidas. En el año 2019, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó abiertamente que la Amazonía estuviese ardiendo a unos niveles históricos, a pesar de imágenes satelitales y del clamor científico, e incluso llegó a rechazar la ayuda internacional para la selva.
calificando las noticias de exageraciones o de conspiración. Se trató de un gaslighting ambiental, negar una realidad ecológica catastrófica y hacer que la población dudara de lo que estaba viendo, a favor de un relato nacionalista. En resumen, el gaslight político se manifiesta cuando los líderes o los portavoces utilizan mentiras sistemáticas, la negación de los hechos inconvenientes y la exageración de los logros propios y la culpabilización de otros para distorsionar la percepción pública. El objetivo suele ser ganar poder o impunidad desorientando a la población para que ya no se sepa a quién o en qué creer. Es un juego bastante peligroso cuando una sociedad entera empieza a dudar de la existencia de la verdad. La consecuencia más fácil de percibir es la polarización, la confusión y la erosión de la confianza colectiva. En la niebla de la desinformación, los manipuladores ganan terreno, porque ofrecen certezas emocionales, enemigos a quienes culpar y promesas grandiosas, mientras apagan las luces que iluminan los hechos reales, tal como ocurrió con individuos en relaciones abusivas, pero a gran escala. Una ciudadanía gaslighteada puede terminar cediendo su autonomía y aceptando políticas perjudiciales sin llegar a cuestionarlas, simplemente porque ya no distinguen la verdad de la mentira en el discurso público. Estas obras sirven para reflejar los peligros del gaslighting y también para generar empatía al vivir estas historias a través de personajes. El público puede llegar a entender cuán aterrador es dudar de lo que uno ha percibido. Y así quizás la próxima vez que escuchemos en la vida real un "eso nunca ocurrió, estás loco", recordemos estas historias y tengamos la valentía de encender la luz interior de alguien más o de buscar nuestra propia realidad. Porque por más oscura que sea la noche, al final las estrellas brillan con más fuerza. Y tú, querido espectador, ¿alguna vez has sentido que apagaban tu luz? Tal vez tras este viaje a través de las sombras del gaslighting puedas llegar a reconocer mejor si estas penumbras y puedas aprender a encender aquella llama de la claridad. Al final, el legado de los cuervos sabios nos susurra que la verdad, por esquiva que sea, siempre merece ser buscada, porque es en la luz de la verdad donde recuperaremos a nuestro propio yo y nuestra propia libertad. No olvides que cuando insistes en buscar, eventualmente algo encontrarás. Espero que te haya agradado este video, que puedas darle like, comentar, suscribirte. Si quieres compartirlo, bien puedes hacerlo. Y te agradezco por haber estado hasta este momento. Te deseo una feliz velada, nos veremos en una próxima luna y hasta pronto, querido hijo de la noche. Nunca pierdas el sendero.